Te invito a explorar, descubrir y respirar aire puro, el más puro de todos. Podés caminar, volar, maravillarte con sabores y aromas nuevos. Lo vas a sentir. Te invito a visitar y conocer Neuquén. Te vas a enamorar de la calidez de su gente, de sus volcanes y montañas. Neuquén es un lugar bendecido con paisajes naturales únicos, capaces de conmover cualquier corazón humano. Una tierra misteriosa, majestuosa, romántica. Aquí encontré culturas ancestrales y árboles milenarios que me llevaron a conocer lugares habitados hace millones de años por otros seres, dinosaurios. ¡Qué increíble! Visité Neuquén y me enamoré de su gente, sencilla, apacible, hospitalaria. Y ni hablar de la gastronomía y sus excelentes vinos que forman parte de este paraíso patagónico. En este rincón del mundo vas a poder sentir lo mismo que sentí yo cuando miré sus cielos y bebí el agua de sus ríos. El latido de su alma, el pulso vital de esta tierra. Sentí Neuquén, lo tiene todo. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a nuestro programa. En este caso los estamos saludando desde un lugar muy bonito de la Patagonia andina. Llegamos a Villa Traful en pleno invierno, un lugar paradisíaco que se caracteriza por sus hermosos paisajes a orillas del lago Traful. Realmente un paraíso de montaña al que estamos visitando bastante seguido y recientemente estuvimos casi en otoño grabando unos programas hermosos, pero a su vez prometiéndoles otros programas. En este caso, Villa Traful también tiene mucha historia que queremos profundizar, por eso lo prometido es deuda en Paseando por el Mundo, y aquí estamos instalados en el restaurante Casa de Té y Chocolatería Ñancú Lahuen, un lugar espectacular especialmente por su cocina, haciendo base para cumplir nuestras promesas. Convocamos entonces al don Esteban Gresnaric, juez de paz de aquí de Villa Traful y esposo de Esther Christensen, la cocinera que con su mano espectacular siempre nos agasaja con sus platos exquisitos en este lugar. Cumplimos siempre nuestras promesas en el programa y hoy en una tarde de invierno ya está lloviendo, estamos esperando la nieve que este año vino un poquito más atrasada, pero ya está pronosticada que vamos a tener en cualquier momento. Y bueno, es una tarde especial para contar historias, para escuchar historias y especialmente la historia de los pobladores de esta zona. Aquí en la zona hay familias que datan de 1892, que se vinieron a radicar, de 1900, y bueno, realmente estamos tratando de convocar a varios descendientes ya de esa gente que fue pionera en esta zona y que originó muchas historias de cordillera, historias de pioneros, historias hasta de tiros, así que tenemos muchas cosas para charlar con don Esteban en este momento. Y bueno, este programa lo vamos a dedicar a eso y seguramente no nos van a dar los tiempos, así que tendremos para hacer tal vez otro programa más. Gracias por recibirnos, como siempre, don Esteban. Y bueno, hoy está especial para charlar así entre amigos y escucharlo un poquito, porque usted va a ser prácticamente la punta de estas historias. Aquí vamos a dar un pantallazo con usted de cómo se origina todo esto. Bueno, bienvenidos y bueno, muchas gracias por venir a visitarnos. Como usted dijo, la lluvia se presta para contar anécdotas, historias, ¿no? Y bueno, yo nací en el año 1941, mis padres llegaron en el año 1937, 38, así que bueno, yo he recogido historias contadas por los primeros pobladores, gente vieja que lamentablemente ya no existe, ¿no? Me contaban historias, anécdotas de la zona, así que bueno, eso vamos a ir relatando poco a poco. Y también vamos a entrevistar a algunos otros descendientes de los primeros pobladores, ¿no? Es decir, el primer poblador de la zona de origen mapuche fue don José Ángel Paichil. Así que vamos a entrevistar una nieta de él, doña Dionila Calfueque, que ya la he convocado. Y también otro poblador amigo viejo de hace muchos años en Traful, nacido en Traful también, que es don Alfonso Lago, que nos gustaría que nos relate las historias de su familia cuando ellos llegaron a la zona. También está Jacqueline Martí, que es hija de los pioneros suizos radicados acá, se vinieron a radicar acá a Villa Traful en el año 38,
prácticamente esto era inhabitado todavía. El camino recién estaba construido y vinieron con muchísimo coraje a hacer una hostería a Villa Traful, visualizando el porvenir que había en Traful en base al turismo, ¿no? Qué visionarios. Sí, sí. Y bueno, ellos traían la experiencia de su Suiza natal, donde realmente ya estaba desarrollada turísticamente, ¿no? Bueno, yo creo que si a usted le parece bien, vamos anticipando alguna anécdota que me relataron antiguos pobladores. Sí. Don Esteban, ¿sus padres de qué procedencia eran? Bueno, mi padre era húngaro nativo, era un poco trotamundo, anduvo por distintos lugares del mundo hasta que recaló en Chile, donde conoció a mi madre, en la zona del sur de Chile, donde las colonias alemanas, en Pucón precisamente, y se casaron y se vinieron a regentear el hotel de Laguna Fría, que era de la familia Roth, del lado chileno, que hacía el transbordo de pasajeros de Pehulla a Bariloche. Allí conocieron a Ezequiel Bustillo, que en aquel tiempo era el presidente de Parques Nacionales, y Parques recién había creado justamente las villas, había hecho los loteos y quería desarrollarlas, necesitaba gente con conocimientos como para dar servicios al turismo que ya se avecinaba. Bueno, hablando de Ezequiel Bustillo, también debemos mencionar a Alejandro Bustillo, que hermano de Ezequiel, que ha dejado su firma prácticamente en la Patagonia, con tantos edificios espectaculares, con una arquitectura utilizando por supuesto madera y piedra de la zona, como uno de los principales referentes es el Hotel Yao Yao, pero por supuesto muchas edificaciones tanto en Villa Langostura, en toda esta zona. Sí, tenemos por ejemplo la Catedral de Bariloche, que es un monumento, el Centro Cívico, ¿no? Que lo hizo con otro arquitecto, Estrada, que también trabajaban juntos, ¿no? Yo quiero comentarles un poco. Bueno, mis padres llegaron acá con el proyecto de hacer una hostería, creo que ya lo he contado otra vez. Bueno, sobrevino la guerra, no lo pudo hacer, así que yo me dediqué a los 14 años, empecé a trabajar en el correo, y después falleció mi padre justamente yo tenía 15 años. Así que bueno, con mi madre seguimos apechugando, digamos, la Patagonia, hasta que, bueno... pasando inviernos que realmente son bravos. Bueno, nos conocimos con mi señora, nos casamos en el año 66, así que empezamos a trabajar juntos. A ella le encanta la zona también, a pesar de ser de Necochea, la provincia de Buenos Aires, del llano, le encantó la montaña, y hoy día no cambiaría esto por volver otra vez al llano. Sí, lo sé por lo que hemos hablado con ella, por supuesto. Y remontándonos a los orígenes de Villa Traful, tengo entendido que los primeros, llamémosle colonos o pobladores, que vinieron aquí a radicar una estancia, fue Jorge Newbery, por allí por 1892, ¿puede ser? Sí, más o menos, exacto no sé la fecha, pero bueno, él era un dentista. Dicen que era el dentista del general Roca, seguramente el general Roca le habrá comentado la belleza de estos lugares, y él vino y adquirió tierras en la zona de Huemul, el camino a Villa Angostura, y en la estancia, lo que ahora es la estancia La Primavera, acá cercano a Villa Traful. Ellos establecieron una estancia y hicieron un convenio con el primer poblador que vino a la zona para explotar el campo. Así tenían animales y de origen mapuche, por supuesto. El cultivo de tierras que ellos consideraban todas suyas, pero después en definitiva la estancia de La Primavera no era tan grande, pero los primeros pobladores venían a trabajar como medianeros, digamos. Así vino don José Ángel Paichil, cuya descendiente Dionila Calfue, que vamos a ver más tarde, y se estableció acá. Después poco a poco fueron llegando los otros pobladores, todos de origen mapuche, ¿no? Y bueno, se suscitaron cosas. En aquellos años la ley era muy escasa, falta de policía, falta de justicia, eran años bravos para toda la región, no solamente acá. Hay historias
muy espeluznante de la zona de Bolsón. Después vino la policía fronteriza, aquella zona, ¿no?, a combatir a los bandidos. Se hizo justicia y se cometieron muchas injusticias también, ¿no? No nos olvidemos que aquí, además de la Patagonia, era también el lejano oeste en Argentina. Exacto, muy parecido. Se podrían hacer historias muy parecidas, ¿no? Sí. Bueno, es así que Jorge Newbery se casó con Fanny Taylor, que era una maestra. Se conocieron en Buenos Aires, se casaron y llegaron a la zona a radicarse muy jovencitos después de casados. Tenían mucho problema del robo de ganado, sobre todo cruzaban a Chile por el paso Cajón Negro, que se llama, en la zona del Lago Hermoso, y no sabían cómo contenerlo. Entonces trajeron a sus cuñados, que los establecieron en Puerto Arrayán, en la cabecera oeste del lago Traful. Ellos se establecieron allí, en principio empezaron a limpiar un poco el campo para hacer corrales, para tener hacienda, y hicieron lo que se estilizaba mucho en aquellas épocas, ¿no?, los famosos roces. Despejar una zona de bosque, voltear y quemar para poder limpiarlo. Aquí que se les levantó viento, ¿no? Entonces las cordilleras, todo esto se quemaron todas, se ardió el bosque todo hasta la zona de Cuyí Manzano, no quedó nada. Así que todo este bosque que nosotros vemos, que hoy es altísimo, árboles de muy gran porte, son relativamente nuevos, ¿no? Bueno, pasaron los años, seguían los problemas con el robo de ganado, y había una banda de origen chileno, con algunos radicados acá en Argentina, que les robaba ganado, y ellos un día salieron de campaña a ver si los localizaban, y los encontraron acampados cerca de la zona de lo que hoy calculo que sería cerca de las cascadas Nivincos, la zona de Pichitraful. Esto era por el mes de mayo. Según estas historias, que me disculpen los familiares de los Taylor si me escuchan, son versiones que yo recogí de pobladores. Hay distintas versiones, pero el origen es más o menos lo mismo. La cosa es que los masacraron y pasó el invierno, y después de que se fue la nieve, empezaron a buscar a esta gente, a los bandoleros y los encontraron asesinados, los restos, en unos arroyos, ¿no? Por desgracia, el capataz de los Taylor, un tal Pavón, por desgracia o por suerte, ¿no?, porque no vamos a estar amparando a los delincuentes, ¿no? Pero si bien tampoco se justifica que se tomaran la justicia por su propia mano, ¿no? Había perdido un pañuelo con sus iniciales bordadas, y esa fue la punta del hilo que se descubrió el asesinato, ¿no? Exactamente. Pavón, bueno, se escapó, dicen que lo agarraron en Buenos Aires y terminó sus días en la isla Martín García. La familia Taylor después pasó por varios problemas. Uno de ellos se suicidó acá en la estancia La Media Luna, y más o menos por el año 28, algo así, un poco desalentados, pusieron en venta el campo, y don Polidoro Lagos, que era hijo de don Feliciano Lagos, que ya pastoreaba animales muchos años antes acá en la zona, enterado de que había un campo en venta, vino a verlo porque ellos eran de la zona de Aluminé y venían avanzando hacia esta zona porque se venían alambrando los campos, y ellos no tenían campos propios, no tenían dónde pastorear sus animales, hasta que, bueno, se enteraron que había había un campo en venta, y vinieron acá y, bueno, hicieron negocio con esta familia Taylor, ¿no? ¿Era ya la época de los famosos lotes pastoriles? Sí, los lotes pastoriles fue alrededor de 1900. Esto es del año 28. Lamentablemente los Taylor nunca habían registrado el campo, entonces cuando se crea parques nacionales, Parques no reconoce la ocupación, y la familia Lagos sigue viviendo en este lugar, pero como pobladores fiscales. Nunca pudieron obtener la propiedad de las tierras. Sí. Bueno, como así en tantos lugares que ha pasado, es así. Sí, bueno, la mayoría de los pobladores de origen mapuche siguen en esa precariedad, ¿no? Sí. Bueno, como ven, tenemos mucho por contarles, y bueno, iremos ahondando a través de la gente que convocamos en las notas que van a seguir a continuación en el programa. La tarde se presta para eso, para contar historias, para escuchar realmente relatos que hacen a la idiosincrasia
idiosincrasia de nuestra Patagonia. Realmente tierra de pioneros, tierra de gente de mucho coraje, porque realmente en aquellos años, principios del 900, venir a estos lugares donde prácticamente no existía nada. Hoy tenemos todo prácticamente ya en Villa Traful, ¿no es cierto? Pero en esa época realmente esto era muy duro. Por eso se suscitaban todas estas cosas que hemos venido contando. Pero también estas familias hay que sacarles el sombrero, porque a lo largo de todo el siglo que pasó han logrado, a través de las tierras de trabajo y después con el desarrollo turístico, este paraíso que tenemos aquí en la montaña. Así que bueno, don Esteban, si quiere agregar algo más, ahí está la cámara. Sí, hay que medir todas las cosas en dimensión a la época en que se vivían, ¿no? Es decir, en aquellos años, principios de 1900, no habían caminos, no habían comunicaciones. Hoy día parece mentira, tenemos internet, teléfonos celulares, todo eso, es todo muy ágil. En aquellos años fallecía una persona y a lo mejor se tardaban 1 mes o 2 meses hasta que se podía dar cuenta a la policía, llegar al sitio más cercano. Otras anécdotas, por ejemplo, los chicos nacían, se juntaban 3 o 4 y al principio se iban a anotar a Chile porque era mucho más fácil la comunicación, o trasladarse a Chile, donde habían pueblos más grandes, más organizados, y los anotaban allá. Y aprovechaban y llevaban varios, iban a hacer las compras para todo el año y bueno, y se anotaban todos los chicos que habían nacido en el año, ¿no? Y bueno, pero hoy nos reímos, pero en aquellos años debe haber sido muy difícil, ¿no? Y se da la contrapartida, porque hoy sí tenemos todo eso, el avance, la tecnología, la comunicación, pero ¿saben lo que falta? Realmente pioneros, ya no quedan casi. Exactamente, sí. Bueno, sí, pioneros hay en toda época, ¿no? Es decir, sí, pero pioneros modernos que vienen tal vez con otro tipo de expectativas a lo mejor, ¿no es cierto? Claro, sí. Hoy día esperamos a los pioneros que vengan a invertir acá para desarrollar turísticamente, ¿no? Crear un centro a la altura de los otros lugares turísticos del mundo, ¿no? Por supuesto, tienen todas las condiciones, sobre todo la naturaleza. Así que bueno, continuamos entonces escuchando a los próximos invitados y bueno, enriqueciéndonos un poquito más con todas estas historias. Perfecto, sí. Después vamos a ver a don Alfonso Lagos, a Jacqueline Martí, y bueno, así sucesivamente vamos a ir hablando con viejos pobladores. Si podemos en sus respectivas casas, y si no están convocados así, aquí irán apareciendo en el programa. Continuamos paseando por el mundo, hoy con historia.
Bien, en este bloque continuamos profundizando un poquito más con la historia de los pobladores de Villa Traful. El apellido Lagos aquí en esta zona significa mucho, por eso vinimos a visitar a don Alfonso Lagos, que nos ha recibido aquí en su casa, por supuesto con mate. Muchas gracias por la hospitalidad, don Alfonso. Él ha sido criancero inicialmente aquí, después ha desarrollado todo tipo de actividades, prácticamente toda una vida aquí en Villa Traful. Y bueno, creo que es la persona indicada para que nos hable un poquito de toda la historia de su familia. Gracias por recibirnos y bienvenido a nuestro programa. Bienvenido a usted. Sí, lo que le puedo contar de lo más antiguo es lo que yo escuché de aquellos viejos de entonces, cuando éramos jóvenes. Bueno, mi abuelo llegó con su tropita de vaca, caballos, mulas, y su señora, su hijo, así los más chicos, todos enancaditos, así venían buscando campo hasta que llegaron acá, al paraje Río Minero. ¿Se acuerda más o menos en qué año? Y creo que llegaron acá a Río Minero, que es Traful, el año 24, me decían ellos, 1924. Estuvieron unos 10 años en Lago Meliquina, que hay unos 50 kilómetros de acá. Bueno, terminaron su vida acá y mi abuelo no lo conocí, mi abuelita sí, porque prácticamente ella me crió. Se murió a los 104 años. 104. Sí, 104. Yo ya tenía 21. Creo que cuando yo nací tenía 83 ella y prácticamente me destetó porque me quería para ella, así que era el mijito. Claro. Y bueno, cuando me llamó el regimiento a revisación médica, ella se puso mal. Pensó que yo no volvía porque ella hablaba de la guerra del Perú, hablaba, era miedosa, ¿no? Y bueno, se cayó y bueno, ya tenía sus años, pero nunca fue al médico, nada. Bueno, después quedamos los tíos, se terminaron todos, mis padres ya se terminaron, ahora quedamos, yo estoy pasando a los más viejos. Y su padre también se dedicaba a la crianza, Sí, por supuesto. Toda la vida la crianza, sí. Él hizo lo único que hizo, la crianza. Y bueno, tenía un tío que era bastante artesano en piedras. Y yo como era chiquito miraba y aprendí así mirando, me copié. También Aparte que no había otra, era la única manera de aprender, mirar, seguir los pasos del padre. Siempre mirando se aprende. Sí. Y bueno, me sirvió todo eso, me sirvió como una escuela. Y seguí luchando. Mi vida es una lucha, estoy muy conforme con ella por mi salud, a los años que tengo. No me hice de plata, pero no importa. Me vale la salud. Vale la salud y lo que uno se lleva tanto acá como acá de lo que tiene el paso por la vida, ¿verdad? Creo que tengo una trayectoria muy grande de conducta, que no sé si será importante ahora o no, pero el consejo que yo llevaba, que tenía que cuidarme la conducta, lo hice. Eso lo reconozco. Por ejemplo, cuando le tocó hacer el servicio militar, ¿en qué zona le tocó hacerlo? Fui a Zapala, pero no me tocó, salí exceptuado. Sí, me costó 4 días y nomás, un paseo, salí a conocer. Sí. Y que, por ejemplo, de lo que usted recuerda así de su experiencia de vida en lo que hace a su trabajo de crianza, por ejemplo, cuéntenos más o menos dentro de lo que usted se recuerde, un día de su trabajo, cómo empezaba, cómo lo llevaba, cómo hacía con los animales, cómo terminaba el día, tal vez desde cuando empezó de chico, por ahí, o cuando ya estaba más vaquiano, ¿no es cierto? Bueno, mire, el sistema mío fue siempre querer aprender y saber más. Y terminaba el día, terminaba el trabajo y ya estaba pensando en la mañana que había que seguir. Eso siempre, tengo que decir que nunca tuve fiaca. Mañana no trabajo, me cansé hoy, no. Sí o sí había que hacerlo. No. Y siempre a despertar temprano y empezar a pensar en la tarea de que venía. Ya llegar a la hora medio preparado. Porque usted ve que hay mucha gente que llega al laburo y no sabe qué hacer porque no lo pensó.
uno ya tiene que ir preparado ya para saber lo que va a hacer y que le salga todo bien. Y amén después de que estaba supeditado, digamos, a las exigencias del tiempo, del clima, por ahí el traslado a lugares, ¿no es cierto? Y normalmente por ahí a veces tenía que quedarse varios días también, ¿no es cierto? Sí, el clima cuando uno es joven no le teme, no se da cuenta. Se da cuenta ahora con la edad, pero en la juventud casi no se da cuenta, ¿no? Yo he pasado mojado, en nieve, en agua, trabajando, nunca sentí. Pero ahora ya no quiero saber nada de poner el lomo a la lluvia. Por supuesto, la edad nos llega en vano. Sírvase si quiere otro matecito. Laburo todos los días y de sol a sol, eso no tengo problema. Pero ya yo cuido mi salud. Gracias por el mate. Aquí detrás nuestro, en la chimenea, en el hogar, tenemos el ejemplo de lo que era el trabajo con la piedra, que ustedes traían piedra a la zona, por ejemplo, el trabajo artesanal para hacer el fogón este. Sí, hay muchas casas hechas acá con fogones importantes. Casas que hacían cuando Parque Nacional fundó la villa, que vendió a casa de verano. Se hicieron casas importantes. Y bueno, había un tío mío, hermano de mi padre, que hacía eso. Yo era chico, así que miraba, siempre estaba ahí. Y así fue como aprendí. Y bueno, lo hice, a lo mejor, no sé si mejor, pero unas chimeneas bárbaras, unos hogares bárbaros. Se notan sólidas, por supuesto. Sí, sí. Cuando hay voluntad se aprende, cuando se quiere aprender se aprende. Exactamente, bueno, y volviendo a lo que hablábamos hoy, que inclusive me contaba fuera de cámara, de lo que es, digamos, la pujanza, la tesón, ustedes tuvieron, digamos, un percance económico a raíz de una gran nevada, ya por los 40, 44, creo que me decía. Sí, eso me recuerdo, sí. Era muy chico yo el año 1944. Económicamente mi padre estaba muy bien y mucha gente pobladora acá. Pero ese año quedaron en la calle todos, quedaron sin nada. Lo único que le quedaron los cueros que pudieron sacar, pues con la nieve se terminó todo. Hubo un temporal de nieve y bueno. Temporal de nieve, sí. Me recuerdo yo la nieve y me recuerdo en el mes de octubre, creo que era, que ya llegaban con los pilcheros, los caballos, burros cargados con cuero, los cueros verdes, y los tendían en los cercos, en los alambrados para secarlo, porque no había más plata que hacer. Y bueno, yo no me acuerdo si lloraba, pero hay un hombre muy anciano que todavía creo que cuenta que yo cuando llegaban los cueros lloraba. ¿Y sabe por qué era? Era un peón, vive en San Martín de los Andes, de apellido Currihuinca. Ah, conozco a Tenía 90 y algo de años, creo, el viejito, y se acuerda de mí. Él era peón con mi padre en esos años. He estado yo en la comunidad curruhuinca, inclusive, bueno, nos han invitado para cuando festejan el año que viene de ellos, el Huiñol Tripantu, allá por el 26 de junio, bueno, en el paraje Puente Blanco, que es donde están la gran mayoría, después está en otro lado. Sí, este hombre en esos años sería joven, era peón. Pionaba con mi padre. Me acuerdo de él, yo de don Curruhuinca. Y bueno, no se me ha dado la oportunidad para poderlo visitar, porque creo que todavía está vivo ese hombre. Seguramente podríamos averiguar, sí. Bueno, después fue una pobreza tremenda. Uno es chico, no siente, no se da cuenta. Sí, por ahí no sabe medir bien lo que puede afectar a una familia eso, ¿verdad? Claro, es distinto a ser el jefe de la casa y el chico no se da cuenta, lamentablemente es así. Bueno, ¿y cómo fue que pudieron resurgir? Después fuimos levantando, ya hay una estancia de la Primavera al lado que sacó la hacienda, terminó, después le alquiló una parte a mi padre. Y ahí con un socio se pudo levantar, se hizo capital. Bueno, después cuando se falleció mi padre, es muy difícil compartir con los hermanos. Ya se habían criado, ya era muy difícil. Entonces
salí a arreglarme solo. Así que abandoné todo, ya me Y a retiré. formar ya una familia propia. Formé solo ya. Y bueno, duró varios años mi madre, y cuando ella se terminó, bueno, ya tomé la decisión que mi familia era mi mujer, mis hijos y mis nietitos que tengo. ¿Cuántos hijos tiene y cuántos nietos? Tengo 3 hijos y 2 nietitos. Es media corta la cosa. Suficiente, creo. Sí, sí, está bien. Y eso me hace feliz a mí. O sea, me encuentro feliz. Muchas gracias. No, Y al contrario, y gracias. nosotros desde nuestro humilde espacio siempre contribuimos para que esto se difunda y realmente así como lo conocemos nosotros, puedan conocerlo otras personas. Gracias nuevamente. Y yo agradecido de usted y de acá de Esteban que los ha traído. Que eso quiere decir que me tienen en cuenta. Por supuesto. Así que también tengo que estar agradecido de eso, sí. Cómo no, y cuando guste, ya sabe que hay unos mates y voluntad también de atenderlo. No se precisa más que eso. Nada, son dos cosas esenciales. Seguimos con el programa, hay mucho más todavía por aprender. Continuamos recorriendo Villa Traful, un paraíso de montaña. Esta aldea se caracteriza por la calidad de sus servicios turísticos, especialmente por su carácter de calidez y de trato personalizado, pues la mayoría son brindados por sus propietarios. En este bloque conoceremos dos excelentes opciones, una de alojamiento y otra de gastronomía. La primera visita, las cabañas del Montañés, donde nos hospedamos muy confortablemente. Estas espaciosas cabañas son muy cálidas, están construidas con madera de la zona y realmente son muy lindas, en perfecta armonía con el entorno de este paradisíaco lugar. Sus ambientes son muy amplios, en 2 plantas y están muy bien equipadas, con toda la vajilla, heladera, horno microondas, calefacción, parrilla, TV satelital y servicio de mucama. Su decoración es muy fina y se nota el toque delicado de su propietaria, Patricia. Las cabañas del Montañés son la elección indicada para un buen descanso y el disfrute total de Villa Traful y sus paisajes de montaña. Nos llevamos un buen recuerdo de nuestra estadía aquí, especialmente por el trato amable y cordial de sus dueños, y además, hablando de recuerdos, tienen un negocio de venta de artesanías muy buenas, una cafetería y su propia fábrica de alfajores, que son exquisitos. Les recomiendo este lugar, vale la pena, y si quieren salir a pescar, el dueño del Montañés los lleva. Dentro de las ofertas turísticas de Villa Traful se destaca su gastronomía, con exquisitas propuestas de cocina de montaña. Es momento de reponer energías, luego de efectuar estas entrevistas para informarnos de la historia de Villa Traful. Así que les propongo visitar un lugar buenísimo, el restaurante Ñanculawen, justo frente a la capilla, cuya propietaria, Esther Christensen, cocina con mucha dedicación exquisitos manjares. Hagamos un alto para saborear sus platos y escuchar sus comentarios. Empecé con la fábrica de chocolate en el año 1993, en el 93. En realidad empecé con la fábrica de chocolate pensando que era lo único que iba a hacer, pero después me pidieron si no podía servirles un chocolate caliente los turistas que nos venían a visitar con una porción de torta y bueno, entonces empecé con las tortas. 2 años después, bueno, tuve muchos pedidos de comida rápida, ¿no? Como para comer algo rápido y le agregué también unas minutas.
Pero después, bueno, con el tiempo se fue ampliando y pudimos hacer el restaurante y bueno, con más comida, ¿no? Por supuesto, con comidas típicas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos acá la trucha a la crema de almendra o a la manteca negra, que es nuestra especialidad. Y después un lomo con salsa de hongo, que también gusta mucho, que es con los hongos juntados acá de los pinos. Por otra parte, tengo que confesarle, Esther, que verdaderamente lo que sí sé que es riquísimo también, aparte de todo esto que usted nos ha nombrado, es el goulash. Es famoso el goulash, que obviamente lo hacen determinados días y en cierta época, ¿verdad? Bueno, lo hacemos como plato del día 1 o 2 veces por semana, con los spätzle, que son los ñoquis suizos, y el goulash, con panceta y bien suculento, ¿no? Para estos fríos que tenemos acá. ¿Y las especialidades en postres, Esther? Bueno, en postre nos especializamos en todo lo que sea mousse de chocolate, panqueques, la tarta de manzana con helado, que también gusta mucho, y todo casero, ¿no? Ensalada de fruta con helado y todo casero. Todo. Casero y por supuesto trabajando ya con la familia. ¿Cómo reparte el día? ¿Cómo hace usted para tener tanta actividad? Por supuesto, aparte que debe tener un equipo de colaboradores, pero trabaja también en familia. Pero por supuesto, yo calculo que no le deben alcanzar las horas del día para atender todo. Así que, Esther, cuéntenos un poquito cómo hace usted para llevar adelante tan bien este negocio, este emprendimiento familiar, porque aparte ya me ha contado que trabaja también su familia. Y bueno, por supuesto que todas las exquisiteces necesitan un tiempo de elaboración, así que hay que dedicarle mucho, por supuesto, ¿verdad? Dígale a nuestra audiencia, Esther. No, sí, tengo buena ayuda, mi hija me ayuda, entonces las chicas que tengo me ayudan mucho, entonces lo llevamos como una familia, ¿no? Bueno, como nos contara don Alfonso Lagos, en Villa Traful también hay gente de otro país, inmigrantes que han venido a radicarse a esta zona, han elegido este lugar realmente, y un referente prácticamente de esos casos es la señora Jacqueline Martin, que vino prácticamente, nació aquí en Villa Traful, sus padres de origen suizo, y bueno, eligieron esta tierra para venir a radicarse y bueno, de pronto realizar sus emprendimientos y también la primera hostería de Villa Traful.
de la cual nosotros damos muestra de su hospitalidad, que le agradecemos porque ya nos hemos alojado aquí. Así que bueno, Jacqueline, bienvenida a nuestro programa. Gracias por invitarme y por venir a visitarme. Muy bien, nosotros queremos recabar información de cómo ha sido la vida de su familia en estos lugares, por allí tan parecidos a Suiza, por supuesto. Bueno, desde el vamos, el por qué decidieron venir aquí. Justamente por eso, porque en esta zona era lo más parecido a Suiza para ellos, ¿no? Mi padre quería un lugar así. Bueno, ellos llegaron en el año 36 a Buenos Aires, sin trabajo, sin nada, porque no era como venir a buscarse el América, como quien dice. Bueno, ellos llegaron a Buenos Aires y empezaron a trabajar en una pizzería, porque, bueno, no tenían en Avellaneda, siempre contaba mi padre en esa época lo que debe haber sido, ¿no? Así que, bueno, después consiguió trabajo en una confitería, la única que había en Bariloche. Y se vino a Bariloche, vinieron a los dos. Tenían 50 pesos, era todo lo que tenían. Así que llegaron a trabajar. Mi padre era confitero, pastelero, en Suiza, obviamente. Bueno, empezó él a trabajar ahí, mi mamá empezó a trabajar de mucama en un hotel, en el Hotel Parque, creo que se llamaba. Y vivían en una fonda, detrás de una fonda, les alquilaban una habitación, que era una habitación, era una piecita sin baño, sin nada, 2 catres y nada más. Y bueno, ahí empezaron a trabajar, despacito. Después salió esta oportunidad de comprar por licitación de parques nacionales en esa época. Creo que fue en el 40, no, un poco antes, 38, algo así. Menos tal vez. Bueno, y en base a eso pudo comprar el primer terreno, digamos. Bueno, entonces ahí empezó con una pequeña hostería, que bueno, esto obviamente después de haber trabajado algunos años en Bariloche, que él siguió trabajando y mi mamá se quedaba acá, porque yo era recién nacida, digamos, yo nací en el 41, y esto, bueno, lo inauguraron en el 20 de diciembre del 40, la primera hostería Ranchito. ¿Usted nació aquí? Yo nací en Bariloche porque obviamente acá no había nada. Así que, bueno, pero a los 7, 8 días me vine con mi mamá. Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí nació la hostería Villa Traful. La hostería Villa Traful, de la cual todavía es el nombre que sigue. Y hoy usted continúa con sus hijos y con sus nietos, porque ya hemos estado filmando con la... Sí, estamos toda la familia afincada. O sea que mi hija, bueno, fue la única que emigró un poco más lejos, pero todos nos gusta esta zona y seguimos en esto. Y sus hijos, por supuesto, con la pesca. Uno de ellos con la pesca, el otro trabajando acá un poquito en todo lo que se puede, atendiendo el comedor y eso, en verano, obviamente, ¿no? Lamentablemente es lo único que hay. Perfecto. Y bueno, y usted, por lo que hablábamos hoy fuera de cámara, empezó a mamar de chiquita todo lo que es el tema de recibir a la gente, de alojar a la gente, y realmente es hoy, con esa experiencia, una real anfitriona. Y mire, yo atendía el comedor, en esa época venían todos los ómnibus desde Bariloche, hacían el circuito grande, lo hacían de otra forma que lo que se hace hoy. Y entonces, bueno, venían acá, era su parada obligada, así que teníamos de 150 a 200 almuerzos por día. Enero y febrero era invariable. Así que después de la escuela, a trabajar. Incluso en esa época tengo entendido que ni siquiera había una proveeduría, nada aquí. No, había empezado un pequeño almacén, pero bueno, todo lo que nosotros teníamos que proveernos todo desde Bariloche. Y bueno, eso depende en cómo, en carro con bueyes al principio, después ya fueron en algún camioncito, que creo que era un camión de Don Lagos. De Lagos, no, de la otra familia, no la que está en
sino la que está en Cataratas, por ahí. No las de allá, no. Sí, en el arroyo Cataratas, allí más al sur. Sí. Bueno, y entonces así, con grandes dificultades, bueno, pero nosotros nos proveíamos de todo, bolsas de todo, para pasar al invierno, porque eran mucho más crudos que los de ahora, obviamente. ¿Cuánto demoraba un pedido en los primeros tiempos, así que usted me decía en los carros de bueyes? ¿Cuánto demoraba un pedido, por ejemplo? Y mire, eran días, sí, días. Y aparte, el camino no es como es ahora, el camino, el asfalto creo que se hizo en el año, no me acuerdo bien, pero harán 30, 35 años fácil, que hasta ahí todavía teníamos camino de tierra. Y hoy por hoy, además de todo eso, ustedes acá prácticamente funcionaban como, no digo como un almacén, pero sí como un parador y prácticamente era el centro de todo esto. Usted me contaba también que hasta ha tenido que hacer de enfermera, de por ahí en esas grescas que se armaban entre los paisanos, ¿no es cierto? Sí, mi mamá en su época, bueno, esto no es lo que es ahora. Había un tráfico grande de gente disparando de Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces pasaban por acá, era una frontera especial, porque nadie los iba a encontrar nunca. Así que bueno, pero la gendarmería empezó a poner orden en esa época, y bueno, despacito fuimos llegando, ¿no? Hoy por hoy, bueno, ya estamos, es otra cosa. ¿Qué otra anécdota tiene así de esas épocas, por ejemplo, de cosas que le han tocado vivir, ¿no es cierto? Y bueno, en esa época, ¿qué le puedo decir? Después mis padres pusieron un almacén, que también fue uno de los, digamos, más grandes. Ahora ya es otra cosa, pero en ese momento todo el mundo venía de todos lados, porque teníamos un camioncito, se ponían digamos, a traer toda la mercadería de Bariloche, ya obviamente con otro camino, ¿no es cierto?, con otra cosa. Y bueno, y ahí empezamos, después comprábamos vaquitas, otro nos pagaba con esto, el otro con lo otro, y así era un poco el trueque que se usaba antes también, ¿no es cierto? Y bueno, no, lo único que puedo decirles es que las primeras épocas fueron muy duras para ellos. Yo no me acuerdo ellos por lo que ellos contaban, ¿verdad? Mi mamá se quedó sola acá un invierno, solamente estaba el guardaparque, estaban ellos, que nosotros nos conocemos hace muchos años con Gresnari y familia. Y bueno, no, se quedaba sola acá y mi papá se tenía que ir a trabajar a Bariloche, si esto era un mes que se podía trabajar, era muy chiquitito. Después de a poquito, una vez que empezó el turismo, que empezó, digamos, a conocerse Bariloche, obviamente esta era una excursión obligada. Así que bueno, ahí empezó un poco el auge del turismo, entra full directamente, ¿no? ¿Y cómo es su experiencia de vida comparada con los primeros turistas a la actualidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, hoy por hoy es más tranquilo. Más tranquilo trabajar, digamos, que en esa época. En esa época, bueno, se trabajaba mucho, bueno, ahora también, enero y febrero, y el resto era había inviernos muy rigurosos, o sea, en el año 44 había más de 1 metro de nieve acá abajo, entonces era muy difícil. El turismo no. Después sí, ya en el año 50, 54, 58, toda esa época se trabajó mucho con el turismo que venía a almorzar solamente. Y después, bueno, de a poquito fue cambiando. Ahora estamos más con las cabañas y eso es más tranquilo en realidad. Que viene la familia. Claro, eso ya es. Pero lástima que no es muy regular la afluencia turística, ¿no? Exactamente, precisamente más que nada por las temporadas climáticas que tenemos, ¿no es cierto? Sí, por la temporada que nosotros acá en invierno no le podemos ofrecer nada al turista. ¿Qué le vamos a ofrecer? Mire lo que es. Sí, bueno, pero paisajes espectaculares, por supuesto, y nevados ni hablar, ¿no es cierto? Bueno, Jacqueline, ¿qué otra anécdota puede contarnos así, que pueda ser o graciosa o no sé, o de vida de todo esto? Realmente estos lugares son soñados, pero por lo que nos contaba don Esteban, aquí han ocurrido tantas cosas que han forjado este lugar. Por ejemplo, mi madre, ya le decía que en esa época
había muchas familias y todas tenían muchos hijos y así, ¿no? Eran familias numerosas. Hoy no existe tanto eso. Pero bueno, ella de repente en la mitad de la noche la venían a buscar porque había uno que había peleado con el otro y entonces no había enfermero, no había nada. Ella no conocía, no sabía de la vida de la gente de acá, pero absolutamente nada. Usted se imagina de Suiza a esto era completamente todas unas diferencias enormes. Y bueno, y siempre que llegaban a Bariloche con algún herido, que todos abiertos y sangrando y con las tripas, digamos, afuera, eran de Traful seguro. Era el rasgo característico. Era el rasgo, así. En esa época, bueno, ya le digo, siempre se peleaba uno por cualquier cosa. Y, sí, al no haber un poco más control, bueno, se terminaba así. Bueno, después, al principio, ellos a veces ayudaban a la gente que quería, qué sé yo, que les vendamos vino, que les venda un poco de arroz, un poco de... Y así fue que realmente al final lo transformamos en un almacén, porque... Pero bueno, Se conocía como ramos generales. Claro, que había un poco de todo, ¿no es cierto? Desde agujas para coser hasta la carnicería, todo lo que venga. Sí. Jacqueline, esto creció turísticamente a partir de que se implementó la ruta, porque antes se llegaba por confluencia, tengo entendido, desde Bariloche, ¿no es cierto? Y después se unió con los 7 lagos, que realmente fue donde más o menos empezó a haber mayor movimiento turístico, ¿verdad? Mire, para nosotros, yo creo que la mayor afluencia turística fue cuando se hizo el asfalto, que es hoy la actual Ruta 237, ¿no es cierto? Hoy tenemos 35 kilómetros bastante buenos, digamos, hasta Confluencia, pero bueno, no podemos unirnos al corredor porque nos falta ese pedacito. Si Dios quiere, se va a terminar por fin el camino de los 7 lagos asfaltado, bueno, después este tramo, y también como dato de actualización, esto va a formar parte del circuito turístico de la Ruta 40. No nos olvidemos que la Ruta 237 acaba de ser transformada desde que desemboca desde Junín, o sea, la 40 que viene de Junín, desembocando en la 237 hasta Bariloche, se transformó en 40 para integrarse a todo el corredor turístico del país de la Ruta 40 desde La Quiaca hasta Ushuaia, ¿no es cierto? Entonces eso de pronto yo he notado que viene muchos turistas siguiendo esa ruta, bueno, puede resultar en verdaderamente favorable para ustedes. Mire, sí, a nosotros realmente lo que más nos favorecería sería los 65 kilómetros que nos quedan, digamos, desde Confluencia hasta, no, un poco más, son casi 100 kilómetros hasta Villa La Angostura, porque ahí nos integraríamos también mucho con Chile, que el turismo chileno nosotros no lo vemos, para nada. Y estamos prácticamente muy cerquita del paso Cardenal Zamoré. Vienen por acá porque sería muy interesante que pudieran ir, por ejemplo, a Bariloche por Angostura y volver por acá. Sería o al revés, ¿no es cierto? Pero para darle, no es cuestión de que todo el mundo dice, no, pero si hacen el asfalto se va a perder el encanto, qué sé yo. Mire, uno ve que el encanto está en lo que nosotros podamos discernir de hacer, porque si queremos cualquier cosa, no sé dónde vamos a terminar tampoco, ¿no? Por eso, y además para todos los lugares hace falta acceso, y el asfalto realmente es una de las formas fáciles de acceder, tranquilas para el que maneja sobre todo y que no conoce las rutas, ¿no es cierto? Que de pronto el solo hecho de manejar en caminos pensando en el vehículo, pensando, digamos, en el mismo estrés que puede significar cuando tendría que estar relajada esa persona y disfrutando de los paisajes, y nosotros lo comprobamos, realmente se disfruta mejor si uno va con un camino verdaderamente transitable, ¿no es cierto? Y sí, imagínese que en verano, por ejemplo, usted tiene que ir a Bariloche o muy temprano o volver muy tarde, porque si no, este pedazo es imposible, es un auto detrás de otro, no se ve nada, la tierra es imposible,
Entonces uno llega acá y puede pasar cualquier cosa, porque uno en cambio con eso usted viene tranquilo, sabe que puede disfrutar el paisaje, puede ver, eso es lo que nosotros queremos, que el turista venga a ver lo que es esto, a pasar aunque sea, que lo vea, que pueda transmitirle a otra gente, ay, mirá, yo pasé por Traful, no sabes qué lindo, que puedan disfrutar, aunque no tengamos nada que ofrecerles, digamos, en cuanto a esquí o en cuanto a juegos de nieve o lo que sea. Pero hay muchos otros atractivos. Claro, porque el mismo barilochense, no, dice yo, a Traful, ¿cuántos años hace que no voy? Debe estar horrible que el camino. Y no es tan así tampoco, ¿no? Pero bueno, sería una necesidad básica para el desarrollo de Traful, que hace mucha falta. Estamos muy atrasados. Sí, bueno, pero yo creo que de a poquito eso se va logrando y bueno, si todo va bien, no digo muy pronto, pero dentro de los próximos 5 años, si se termina todo el proyecto que hay de asfaltar todo, creo que vamos a andar muy bien en ese sentido. Esperemos verlo. Por supuesto, usted es muy joven. Y de pronto, además de lo que ella dice, aquí en Villa Traful hay un atractivo que es fundamental en la temporada veraniega, que es la pesca. Aquí viene mucho pescador. Nosotros hemos salido a realizar relevamientos pesqueros con nuestro guía y con uno de sus hijos, que es excelente guía de pesca, con la especial posibilidad de pescar el salmón encerrado aquí en el lago Traful, que realmente es uno de los pocos ámbitos donde se puede realizar esa captura y devolución, por supuesto, ¿no? Eso desde ya. Aclárelo porque si no... Cuéntanos un poquito cómo es también su experiencia del trato así con los pescadores, que es la mayor afluencia que ustedes tienen. Mire, los pescadores tenemos afluencia en noviembre y diciembre, más. En cambio ya enero y febrero es más las familias. Nosotros tenemos, digamos, mucha gente que viene casi generalmente todos los años, ¿no es cierto? No, y es un turismo lindo, el pescador es muy especial, es una persona tranquila que le gusta, ellos vienen a eso, a pescar. Y el turista de verano ya es a veces más complicado, quiere más cosas, en fin, sí. Pero bueno, en la medida que uno puede, realmente si se puede, se trata de ir siempre avanzando, dándole más cosas, ¿no es cierto?, para que puedan disfrutar. Por supuesto, bueno, y desde nuestro espacio siempre contribuyendo para todo eso, fomentarlo, difundirlo y que ustedes lo conozcan, tal vez de la manera como lo hacemos nosotros, que también van a tener la oportunidad, porque aquí tengo que rescatar la hospitalidad de la gente de estos lugares. Así como nosotros hemos entrado en casas de primeros pobladores, se puede compartir, pueden hasta ir a tomar mates con ellos, realmente la gente es muy hospitalaria y ese era nuestro motivo en este programa invernal. Profundizar un poquito más con la historia como lo hemos prometido. Obviamente que dentro de los atractivos turísticos hay un sinnúmero de oportunidades, un sinnúmero de ofrecimientos turísticos, mejor dicho. Villa Traful tiene todo eso y mucho más, la calidez y la riqueza humana de su gente, que es lo que nos convocó en este programa y en el que va a seguir, porque hemos hecho tantas notas que aquí ya tengo que hacer el primer cierre de programa. Vamos a continuar en el próximo y por supuesto disfrutando de todo esto, de la hospitalidad. Hay bellas mujeres, fíjense si no Jacqueline a mi lado, una mujer con un encanto suizo pero argentino, porque nació aquí en Villa Traful. Y bueno, realmente estamos disfrutando una estadía magnífica. Nosotros ahora vamos a cerrar desde aquí, desde la casa de Jacqueline, en la hostería Villa Traful, primera hostería de aquí, de esta zona. Vamos a continuar con este relevamiento, con más historias en el próximo programa. Ahora vamos a ir simplemente a disfrutar de la gastronomía de Villa Traful, que realmente es excelente. Hay cocineras de primera como Esther Christensen, que por supuesto donde estamos haciendo base en Ñancuhlauen, que es otro de los sabores de la Patagonia que ustedes pueden disfrutar aquí con una mano espectacular. Aquí cerramos, seguimos en el próximo programa disfrutando de esto a nuestra manera, compartiéndolo con ustedes para que se interioricen de esto que también forma parte de la cultura de nuestra tierra, tan grande, tan bonita y tan linda, especialmente en la Patagonia, pero Argentina es toda así.
Y de lo que más se sorprenden los turistas extranjeros cuando vienen a visitarnos es de la calidez de nuestra gente, de la hospitalidad. Eso Jacqueline lo puede decir porque está tratando con turistas de todas partes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Sí, ahora estos últimos años más, me parece que ha venido más gente extranjera, sí. No solo Buenos Aires o Córdoba o Mendoza, sino que ahora este año hemos tenido mucha gente de afuera, digamos, paseando, viendo, y se quedan realmente encantados, ¿no? Por ahí vienen con otra imagen de lo que somos nosotros los argentinos y después con el trato cotidiano con nosotros se van realmente sorprendidos. Y eso lo comprobamos nosotros porque hemos entrevistado muchos turistas extranjeros en los destinos cuando los encontramos y es una de las cosas que más resalto, que realmente tenemos que estar orgullosos, ¿no? ¿Y qué le parece? La Argentina tiene de todo, desde el norte al sur hay para todos los gustos, así que... Y además es tan lindo vivir en Argentina. Gracias por la hospitalidad, Jacqueline, bueno, y seguiremos, Bueno. Muchas gracias a ustedes por venir a verme y gracias a Esteban, que seguramente él les ha dicho de acá de nosotros. En este momento es nuestro coordinador, muy eficiente, por cierto. Nos vemos en el próximo programa, siempre disfrutando de la historia de Villa Traful, parte 2.